Gracias. Es un día auspicioso hoy, ¿eh? Para una Adrián es conferencia. un gran maestro. Sí, un día auspicioso para una No, él es conferencia. el gran maestro, ¿no es cierto? Decilo. Así Estás es, callado. así es. ¿Eh? Él es el gran maestro de taekwondo. Es Dan 9. Así es. Estás. Estamos yendo adelante bien con el libro, ¿no? Estamos Está yendo en la etapa de, se está editando el capítulo 8, ya llegó, ¿no? Claro. Él me dijo que iba por el capítulo 8. Así que teóricamente Eso fue la semana que viene, pasada. debemos estar por el 10, 12. Esta semana vos hablaste. Tuvo un problema familiar y se retrasó el trabajo. Igual me di cuenta que me faltaron poner algunas fotos. Sí, van a faltar fotos, Mm. siempre cuando uno escribe un artículo o uno escribe un libro, escribís algo, siempre te parece que falta algo. Sí, y bueno, Siempre. falta produce que siga produciendo. No, este tenía la particularidad, si no hubiera sido por la pandemia, tenía la particularidad que iba a tener un sistema QR, lo que es que con el celular uno podía escanear determinada hoja y podía ver un video asociado. O sea, estaba muy buena la idea, pero no podemos filmar, no podemos filmar las cosas que queríamos filmar para que tenga buena calidad la imagen, ¿no? Así que vamos a sacarlo de esta forma en principio, que es la edición impresa, y si después podemos sacar una segunda edición, vamos a filmar algunas, capaz que vamos y te filmamos una parte donde vos expliques algo de forma personalizada de lo mismo que estás diciendo en el libro, o ampliándolo. Esa va a ser la idea. Disculpen la curiosidad, ¿el libro sobre? El libro se llama Taekwondo más Salud. Es un libro en donde el taekwondo lo utilizamos no como en su faceta deportiva, sino en su faceta de prevención de la salud. Es decir, como un instructor que esté bien capacitado y que conozca las cosas, que conozca temas de prevención, puede actuar como un agente de salud en la medida que conozca cómo tratar a un diabético, cómo tratar a un hipertenso, un obeso, es decir, qué es lo que le tiene que enseñar y no meter a todo el mundo en una bolsa en donde todo el mundo hace lo mismo, no importa la edad, no importa el sexo, no importa las características de movilidad que pueda tener. Esa es la idea. Muy interesante. Y empezamos, y empieza el libro explicando que el problema más importante que es el estrés, y eso es lo que generalmente lleva a la práctica de taekwondo, y para eso uno tiene que tener un apto físico, y el apto físico hace que el profesor lo pueda admitir, y a partir de ahí se empiezan a dar las posibilidades de movilidad que puede tener un alumno, y que el profesor, para que sea un agente de salud, tiene que conocer previamente con ese apto físico en mano, para ver hacia dónde orienta el entrenamiento para mejorarlo. Después puede aparecer que en la clase haya un paro cardiorrespiratorio, entonces está el RCP, puede ser que haya una lesión, entonces los tipos de lesiones que pueda haber en la práctica y qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer, ese es el esquema que estamos utilizando. Bien, qué bueno. Bueno, Carlos, son vagos son los muchachos, así que empezar con la presentación. ¿Presento? Sí, empezar porque... Bueno, hoy vamos a hablar sobre psicología del deporte y nuestro disertante es el doctor Jorge Gazzarelli. Él es doctor en psicología, especializado en clínica y psicología del deporte. Es profesor emérito de la Universidad de San Salvador, de la Facultad de Psicología. Y la verdad que es un profundo interesado en lo que es el trabajo interdisciplinario para el bienestar de la comunidad en general,
Yo he estado en varias charlas de él y la verdad es que han sido muy interesantes y en todas aprendí. Y bueno, bienvenido y todo el auditorio es para usted. Ok. Bien, te ve mejor Alejandra ahora, ¿eh? No se escucha. Toqué un cosito. Ahí está. Sí, cosito, sí, ya ahora está. Agradezco muchísimo esta invitación del doctor Desiderio como presidente del Comité de Deporte y Salud y a la doctora Fernanda Bertolaso, que ha insistido sobre la presencia y la forma de interacción interdisciplinaria. Esta es la mejor manera de trabajar, a mi parecer, o en nuestro grupo, trabajar casualmente en grupo porque vamos aportando diferentes posibilidades, diferentes acciones, diferentes conceptos. Ya es inevitable pertenecer a lo que llaman sistemas abiertos de conocimiento. Es decir, todos vamos aprendiendo uno de los otros, que es una forma de originar conocimiento, ¿sí? Y de proveerlos, porque no solamente tenemos que conocer eso, sino que además darlo. Es la mejor manera de, inclusive, de ese feedback, de retroalimentarnos y volver a aprender cosas completamente nuevas, ¿sí? Mientras el gran Karateka decía, ¿yo qué relación tiene que ver? ¿Por qué es marcial, no? Por ejemplo. ¿Por qué es un arte? Bueno, casualmente porque el deporte es una parte de arte en la forma primaria de la palabra arte, que significa juntar las partes. Y cualquier tipo de deporte lo que nos hace es juntar nuestras partes en un momento en donde en nuestras sociedades estamos tan disociados y ahora mucho más por causa de este entorno pandémico, en donde el deporte va a ser altamente beneficioso. Miren, voy a hacer, como tengo un poco más de tiempo, me voy a explayar un poco más, ir un poco más lento, porque yo soy como, ella dijo profundamente, ya profundo, porque soy petizo. Los petizos siempre andamos rápido, no sé por qué motivo, ¿sí? Quizás para alcanzar los que tienen piernas largas. En el año 776 antes de Cristo, un hijo quería hacer algo en honor a su padre, Zeus. Ese hijo se llamaba Heracles, Hércules. Es el prototipo del deporte, en el campo del deporte físico. Yo le digo esto porque básicamente cuando uno se pregunta por qué hago deportes, o por qué soy lo que soy, o por qué estudio lo que estudio, uno tiene que ir al origen. Y generalmente el origen de uno mismo es el origen de los padres, de los abuelos, de los bisabuelos. Por eso, hasta saber el origen de nuestros apellidos es importante. Para ver por qué les digo esto del origen de los apellidos. Porque inclusive cada país tiene un grupo de apellidos y cada país tiene un deporte que le es nacional, le es connacional. Deporte que en el fondo está altamente ubicado en el entorno. Es decir, cuando uno va, por ejemplo, a la Sierra de Córdoba, es raro que pueda hacer remo, pero tiene el lago de San Roque. O sea que el deporte va a estar condicionado por la geografía, mucho por la geografía, pero también por la cultura. Eso es en cuanto a un entorno. Y hay deportes que son nacionales y deportes que son internacionales. Es decir, que en el fondo, así como yo digo que la música es un lenguaje universal, pienso que el deporte es un lenguaje no solamente corporal, porque realmente cuando hablamos de deporte pensamos en el cuerpo, y dónde está la cabeza, que es la que guía al resto del cuerpo. Entonces, esta unidad física nos lleva a poder hablar del concepto de persona en el deporte. Y después voy a pasar a la parte de los orígenes del deporte. El concepto de persona es un concepto netamente existencial y profundamente humano, por eso hablamos de persona humana. Y decimos que la persona humana está compuesta por 7 niveles interactivos, cada cual en su rango tiene algo que aportar. El primer nivel es el nivel físico, es decir, hasta ahí tenemos piedras, ¿sí? El segundo nivel integrado es el químico, porque siempre que hay un lugar físico
hay una química que sostiene a lo físico. El tercer nivel es el nivel biológico, si no seríamos todavía piedras o montañas. Y ya estoy instalando uno de mis gustos predilectos, que son las montañas, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a ver que después hay deportes de tierra, deportes de aire, deportes de agua y deportes de fuego. Y les dejo la pregunta, ¿cuáles pueden llegar a ser los deportes de fuego? Eso se debe dejar para que ustedes lo ubiquen. ¿Sí? Porque todos sabemos que el deporte de agua implica nadar, el deporte de tierra implica andar a caballo, pero el deporte de fuego, ¿cuál podría ser? Y tiene que ver con los 4 elementos fundamentales. Y esto tiene que ver hasta con la filosofía griega. ¿Y qué tiene que ver los griegos con esta charla de hoy? Bueno, tiene que ver con la palabra orígenes. Y tiene que ver también con que un varón, Pierre de Coubertin, se le ocurrió hacer las Olimpiadas. Las Olimpiadas tienen que ver con el Olimpo. O sea, pero decimos, bueno, ¿es solamente los griegos? No, es que hay deportes en todos los lugares del mundo. Y en todos los lugares del mundo el deporte tiene un origen muy especificado. Ahora os voy a decir, porque esto lo aprendí cuando, a través de dos cosas importantes de la Universidad Católica de Sydney, del norte de Sydney, dos profesores que tuve la suerte de conocer, que son Douglas y Scott, hablaban sobre el origen de los deportes entre los Islas Fiji, investigaciones que hicieron ellos, los somalíes, y después pasaron a todos los deportes de América. Por ejemplo, que fue, ya que decimos que somos un país de fútbol, ¿qué es la Argentina? El fútbol. No, el fútbol nace en Inglaterra, ¿sí? Pero a su vez América tuvo las primeras formas en los mayas y los aztecas. Una forma de deporte de fútbol demasiado grave, porque el que perdía le cortaba la cabeza. Pero era una especie de honor, que te corten la cabeza en honor al dios por el cual tu equipo había perdido. Bien, en fin, como ves, yo me puedo disparar para cualquier lugar, así que voy a ir paulatinamente al tema. Porque es casi es injusto que yo pueda hablar de deportes en 1 hora o 2 horas, cuando realmente me pasé mucho tiempo estudiando esto, hace más de 25 años que estoy en esto, por experiencia personal y habiendo estudiado, así tienen alguna referencia, en Canadá, en la Toronto University, y algunos cursos que hice en Sydney. Y después por experiencia personal, y de quién aprendí muchísimo más. Teorías aprendí, pero aprendí mucho más de los mismos deportistas, ¿sí? De mí, les tengo que hablar, poco he aprendido, porque en mi colegio se jugaba al fútbol, en San Román, se jugaba al fútbol. Yo jugaba tan mal que me mandaban al arco, y como estaba con bronca, no atajaba. Entonces aprendí un deporte. Cuando perdíamos, si no atajaba por causa mía, si el responsable era yo, me corrían por las barrancas de Belgrano. Y ahí aprendí que correr es maravilloso, ¿sí? O sea, fíjese, el deporte permite una conversión de algo negativo en algo positivo, ¿sí? Por ahora no estoy echando a correr, pero correr da una sensación de libertad a todo el cuerpo. Por eso el principal deporte es el deporte de los atletas. Voy a esto. Primer nivel es el físico, segundo el químico, tercero el biológico. Ahí ya empezamos a estar, pero todavía compartimos nuestra biología con el reino animal y con el reino vegetal. Pero aparece que el ser humano se ha desarrollado a partir de los 100.000 años, y entonces ya en nuestra, de esto lo hablan mucho mejor los médicos, en nuestra relación con los frontales, aparece ya lo psicológico. Aunque lo psicológico, mucho más antiguo, está todavía en los núcleos de base del cerebro. Tálamo, hipotálamo, locus niger, campo Ferrel, campo de Luis, etcétera, etcétera, etcétera. Donde sería la parte más antigua que nosotros tenemos heredado de la prehistoria. Entonces aparece el cuarto nivel de rasgo de conformación de la persona humana, que es el nivel psicológico. Ahora, siendo ya un nivel psicológico, inmediatamente no podemos ser un psicológico 1, somos uno con nuestra madre, en donde aprendemos la primera forma del deporte, que es nadar, por ejemplo, ¿sí? Por así decirlo un poco con cierta broma. Una vez que aparece lo psicológico, inmediatamente aparece
otro rango, uno de los más importantes, que es el rango social, ¿sí? Porque somos seres sociales, aunque también los animales tienen sus sociedades. Solamente admirar el vuelo de los pájaros, en el cual un pájaro guía a 100 o 200 y que a su vez después transmite la orden, quién sabe de qué manera, a otros y lo van suplantando. Mirar solamente volar los pájaros nos da la idea de la fortaleza del equipo. Para ser sociales tenemos que ser, señores, éticos y morales. Lo ético es respecto a la sociedad y lo moral respecto a lo religioso. El otro nivel en el cual el deporte aparece es, aparte del ético moral, aparece el espiritual. Por eso hablamos de espíritu de cuerpo. Estos 7 niveles, físico, químico, biológico, psicológico, social, ético, moral y espiritual, son 7 niveles que conforman la persona humana, ¿sí?, en un solo cuerpo, con el cual, desde que nacemos hasta que morimos, vamos a habitar ese cuerpo. Ese cuerpo está no solamente determinado por nuestra contextura física, sino por la cultura de nuestro primer campo de acción, que es el campo de la familia. Inclusive, la familia a veces puede sostener la actitud positiva hacia el deporte, o no. Entonces aparece la cuestión de los intelectuales, ¿sí?, Atenas, y los espartanos. Fíjese los nombres con los cuales vienen bien, por lo menos en nuestra sociedad occidental judeo-cristiana. Los deportes, la mayor parte de los nombres provienen de los griegos. Inclusive hablamos más griego de lo que nos imaginamos, ¿sí? Hablamos griego, el latín, que da un provenzal, que a su vez da origen al portugués, al francés, al castellano, al italiano, y cosa rara, al rumano. Ustedes escuchan hablar un rumano, ¿sí?, escuchan algo como algo conocido, claro, porque tiene la misma raíz, que es el provenzal, pero que viene del latín y del griego, que a su vez viene del italí, un idioma indoeuropeo. ¿Por qué les digo esto? Porque el cuerpo tiene lenguaje. El cuerpo habla. Y cuando el cuerpo habla en forma organizada, nos dice de las normas y reglas que un deporte sostiene. Y cada deporte sostiene en su interioridad normas y reglas que debemos cumplir. Si las cumplimos, esas normas y reglas de forma placentera, ¿sí?, estamos en el deporte amateur. Pero si cumplimos en forma profesional, ya entran las famosas presiones, ¿sí?, que es la presión del deporte en sí. Adrián, vos lo sabés muy bien, ¿sí?, hemos hablado un poco de esto. La presión de sí, la presión del coach, la presión del entrenador, la presión del equipo, la presión social de los amigos, de la familia, de la institución y, si querés, hasta la presión nacional. En donde, por ejemplo, si gana alguno nuestro, el Nicotel Deporte ganó la Argentina. Si ese héroe o líder perdió, ¿viste cómo perdió el otro? Esa es la parte injusta de nuestra sociedad. Pero en los deportes no hay injusticia. Siempre cuando uno observa que una persona es un deportista, vamos a encontrar una buena persona. Siempre lo vamos a encontrar, porque esa persona cumple normas, cumple reglas, tiene actitudes, tiene una motivación que realmente a veces, si no hacemos deporte, perdemos esa vibración enigmática y mágica que está en nuestro cuerpo. Cada vez que movemos, por ejemplo, ahora muevo esta mano, ¿sí? Y ustedes los médicos saben perfectamente bien todo lo que se mueve en estas articulaciones, capo, metacarpo, pero a su vez todo esto está movido, o hablaban de la edad de Broca, y a su vez me acuerdo de esto por el lóbulo temporal. Evidentemente nuestra mente es un microuniverso, lo utilizamos demasiado poco, pero cuando uno utiliza todo el conjunto de ideas y conceptos en el deporte, produce un lenguaje especial. Y ese lenguaje que produce un deportista tiene dos vicisitudes: la estética del deporte y la ética de la persona. Están completamente conjugados. Y veo que
el doctor Desiderio hizo así con las manos, ¿sí? Y esto me está indicando que está haciendo conjunciones, ¿lo ves? Y el deporte es una conjunción con el otro. Y acá vamos a ver algo sobre lo que yo vi respecto de los orígenes de los deportes. Para no irme, me voy a autocopiar. Está en mi libro, que después le voy a decir. Miren, los deportes, según los autores Dunlap y Rablé, dicen, en realidad, el deporte permite el desarrollo de habilidades específicas. Teniendo habilidad como tú estar habilitado para realizar tal o cual deporte. Yo no estoy habilitado, por ejemplo, a hacer, por razones de tamaño, básquet. A menos que haya básquet para enanos y baje la red, pero no puedo hacerlo. Tengo que estar acorde con lo que a mí me gusta hacer y además lo que puedo hacer. E inclusive lo que debo hacer. Si fuera ministro de Educación, al deporte, tal como hacen los americanos, le daría preferencia. Es un error no enseñar deportes cuando uno está enseñando cuestiones de la mente. El segundo es el deporte en sus orígenes permite ser eficaz en el sostenimiento de las reglas tanto personales como reglas sociales. El deportista generalmente es una persona ordenada. Y una cosa rara, el deportista es también, porque uno puede transpirar con el deportista es una persona limpia. El deportista realmente es una persona honesta, porque conoce su cuerpo, conoce sus habilidades, su potencial, conoce la distancia social que hoy tanto se sostiene. También promueve la comunidad social. El deporte realmente es comunitario, aunque hay deportes que aparentemente, y eso tiene que ver con la estructura de nuestra personalidad, realmente la persona introvertida realiza deportes únicos. Por ejemplo, natación. No hay un deporte más único que la natación. Y esto tiene que ver con el que decía al principio, el deporte de nuestras madres, en el interior de nuestras madres, el deporte de nadar. Por eso tiene tanto que ver la psicología. ¿Qué hace un psicólogo metiéndose en psicología del deporte? Y yo diría, ¿por qué no? ¿Qué hace un médico en medicina del deporte? ¿Y por qué no? Porque cada uno va a aportar en forma integrada sus conocimientos. Ahora les voy a hablar un poquito más de psicología del deporte, pero bien, la cuestión de los orígenes. Muchos deportistas, en la época antigua, lo que era sostener además tradiciones. Hay deportes que son realmente tradiciones, que son culturales. Los deportes también, en su origen, nacen como necesidad de sobrevivencia. ¿Por qué hoy uno tira una lanza? ¿Para qué? Si hoy no vamos, no necesitamos eso. ¿Por qué se siguen sosteniendo esos deportes tradicionales? Porque en el fondo hay sostener algo que está altamente vinculado a la supervivencia. ¿Sí? Tiramos una flecha para matar a un animal, quizás tiramos una flecha para autopercibirnos como seres muy concretos y muy perfectos, por eso existen las técnicas del arco. Pero hoy ya no vamos al supermercado, cualquiera depende si vamos a Coto, o a Disco, o a Carrefour, voy con una flecha, ¡paf!, a ver si le encajo a una lata de atún. ¿Lo ven? La lata de atún ya viene, que es muy bueno para el atún es muy bueno para el cuerpo, ¿sí? Voy a esto. Ven que si el deporte lo empezamos a enlazar, tiene que ver con las personas que hoy están actuando acá, que muchos no conozco, ¿sí? Pero que hace que necesitemos trabajar en conjunto. Nuestra sociedad está demasiado disociada. El trabajo en conjunto nos habilita a ser inclusive mejores personas. Y el deporte es uno de los lugares, uno de los vínculos. Antes los deportistas también hacían deportes o formas de deportes en donde se propiciaban a los dioses. En otros casos el deporte servía para ingresar a otra etapa, la etapa adulta, sobre todo los deportes en África. Además, hacemos deportes para mejorar nuestras condiciones físicas e intelectuales. Otra manera es
pertenezco a una comunidad. Eso es el espíritu del cuerpo. Hacer deportes, por ejemplo, Isabel, que juega al tenis, Isabel Pérez, que juega al tenis, se siente, uy, fui con mis 3 compañeras, ¿sí?, a jugar al tenis. Entonces, el deporte es un unificador social y es un ordenador social. Pero no solamente ordena nuestro físico, ¿sí?, sino que ordena nuestra mente. Básicamente porque regula cierta cosa muy antigua, muy primaria que tenemos en nuestro cuerpo. Le da una forma novedosa. La pregunta que a veces hacemos es, ¿de dónde nacen los deportes? Y bueno, nacen de una necesidad intrínseca de algo que se llama movimiento. Y siempre que hay movimiento, hay vida. Siempre en el momento hay vida. Por supuesto, puede decir, los robots tienen vida. No, los robots no tienen vida. Los robots tienen una inteligencia que se está proveyendo constantemente el hombre, ¿sí? Por eso entramos en la inteligencia artificial. Pero esa inteligencia artificial es muy relativa, porque ser inteligente no es solamente tener ideas, sino otra cosa más, sentir las ideas. Dudo que un robot pueda sentir. Cuando hablamos de deporte, no solamente es la idea, sino además la acción, el movimiento y el sentimiento del placer que produce el practicar un deporte. Basta a veces 10 minutos, ¿sí? En este caso que yo tengo una pesa de 7 kilos, con los cuales hago 7 kilos solamente, ¿no? Bíceps, tríceps, hombro, trapecio, ¿sí?, con una pesa sola, y con el palo del escobillón hago 20.000 tipos de movimientos, pero no soy el mismo después de hacer 5, 10, 15, 20 minutos de pseudo deporte, no soy el mismo antes que el después, porque algo se modificó. Respiré mejor, activé mi circulación, ¿sí? Sentí con que mi cuerpo se expandió. Eso es lo que produce sistemáticamente el hacer un deporte. Pero si lo hacemos con placer, más todavía. Si lo hacemos con una presión del orden de lo que nosotros llamamos principio del placer, necesitamos mucho más conforme. Fíjense la palabra conforme. Le damos forma a una idea, le damos forma a un sentimiento, le damos forma a una comunicación con el otro. Por supuesto que cada deporte tiene su conjunto de normas, su conjunto de reglas, ¿sí? No es lo mismo, aunque es parecido quizás hacer taekwondo, hablo Adrián, taekwondo, que tai chi chuan. Es parecido, pero la filosofía es una filosofía completamente asimilada. Es qué hacer con este cuerpo, porque este cuerpo que tengo yo tiene vida y la vida se manifiesta totalmente como movimiento. Hasta las plantas realizan su destino, ¿sí?, siempre de la misma manera, pero nosotros podemos modificar el destino y el deporte modifica realmente siempre nuestros destinos. Si nosotros decimos, ¿qué nos pasa con los sentimientos? Pues yo vi que en forma autocompetida Sotomayor, en los 2,82 metros, hizo 2,84 metros en Cuba. ¡Paf! A mí me emocionó porque logró autosuperarse. Y no es una cuestión meramente narcisística, es una cuestión vital autosuperarse. Y quizás, ¿cómo les puedo decir? Quizás no nos demos cuenta cómo somos si no nos damos cuenta el cuerpo que somos, en principio. Y ese cuerpo tiene su estética. Y el deporte siempre produce una estética determinada. Por supuesto que a veces entran ciertas enfermedades cuando entra el asunto de la droga. Sobre eso he escrito bastante. Porque la droga realmente lo que hace es, en el caso de los fisiculturistas, es dejar el cuerpo. Dejan tomar la droga y pafa. Pero para algunos existe el deporte como droga. No podemos estar sin hacer ciertos movimientos que nos habilitan para sentirnos continuamente vivos y persistir
y persistir con el otro. Por eso, si bien un deporte que tiene que ver con una calificación que hace un autor que se llama Jung, hay deportes de personas introvertidas, metidas para adentro, y hay personas extrovertidas. Y esto es un indicador un poco de la persona. Y de acuerdo de la estructura de nuestra personalidad, hacemos tal o cual deporte. Y si no lo hacemos, le pasa a nuestro remador que estaba desesperado por no poder hacer lo que tenía que hacer, tener su río amado, su corriente amada. Porque después uno, a través del deporte, pasa a amar a la naturaleza. Miren, cuando se establecen allá por el 1800, Pierre de Coubertin, en las Olimpiadas, se dio cuenta de la generosidad de una persona que podía no haberlo hecho, cuando nos brinda la posibilidad de que nos conozcamos en forma de Olimpiadas, en donde el deporte en este momento es un gran unificador internacional, en donde competimos con chinos, con japoneses. ¿Quiénes son los mejores? No importa quién es el mejor, el deporte es el mejor. El deporte es el que nos mejora siempre y en forma constante. Cuando se mete un psicólogo en el área del deporte, se pregunta qué es lo que lo motiva a una persona a realizar deportes. Los que estamos más o menos sanos queremos estar más sanos. Los que están enfermos, con la práctica del deporte, mejoran. Pero tienen que estar habilitados para poder realizar ese tipo de deportes. Aunque yo considero que aún las personas que llaman discapacitadas, que a mí no me gusta ese término, serían personas con ciertas imposibilidades físicas. Porque la discapacidad es poco generoso. La discapacidad es una palabra prejuiciosa, ¿sí? Y siempre que tengamos un prejuicio, estamos obrando en contra de nosotros mismos, porque estamos adjudicando al otro algo a lo cual le tememos o algo de lo cual estamos dotados y no nos gusta. Por eso, en el deporte no hay prejuicios, pero sí hay estatus. Por ejemplo, se acostumbra a decir que si vos vivís en San Isidro, ¿sabés qué? Boludo, tenés que practicar rugby, ¿viste? ¿Lo ven? Hay toda una cuestión. Pero el deporte no existe esa discriminación. Si vos sos de fútbol, Adrián, ¿vos de qué equipo sos? ¿De River o de Boca? Adrián. De Racing. ¿De quién? De Racing. ¿Cómo sos de Racing? Boludo, eso te diría uno de Boca. ¿Lo ves que te dice, qué yo, de Racing? ¿Lo ves? Entonces, fíjense. Esto que parece cómico es terrible, porque realmente en el deporte sí podemos llegar a discriminar si queremos, pero no podemos usar el deporte para discriminar si somos de Barrio Norte, si somos de Belgrano, si jugamos al tenis, jugamos al rugby, porque ahora el rugby se está imponiendo. ¿Sabés que tengo una C enorme y que no te veo, Adrián? ¿Cómo? Ahora te veo, tenía una C, ¿sí? Debe ser la Racing. Entonces, por supuesto que esto nos permite advertir que hay deportes que son practicados por cierto estatus. Pero también está considerado el estatus, claro, está considerado el estatus es el estado que uno ocupa en la sociedad. Que hay deportes que tienen cierto estatus. Por ejemplo, para tener un poco de dinerito, vas a tener que jugar al tenis. Si tienes más dinero, quizás vas a tener yachting. Si tienes más dinero, golf. Pero eso no es el deporte en general, sino es la estructura de personalidad y la comunidad a la que pertenezco. Como ven, el deporte es de naturaleza psicosocial. Por eso es un gran socializante. Cuando un psicólogo se empieza a meter en esto, no se va a meter en la técnica en realidad, porque el psicólogo tendría que saber todos los deportes. No, lo que el psicólogo sabe del deporte es lo que es el funcionamiento yoico del deporte.
El cuerpo tiene que ver con los psiquiatras, con los médicos, pero el psicólogo se va a meter en las funciones psicológicas, sobre todo funciones que llaman cognitivas, que llaman funciones del yo. Una de las funciones cognitivas importantísimas y que nosotros vemos y tenemos que observar es la función de percepción. No es lo mismo percepción en el agua que en el aire que en tierra. No es lo mismo percepción en el tenis que en el golf. El índice de percepción tiene que ver hasta con lo óptico. Ahí es donde el psicólogo tiene que trabajar con los médicos, con los fisiatras, con los kinesiólogos. ¿Sabe por qué con los kinesiólogos y con los nutricionistas? Porque un psicólogo no puede con las palabras hacer que un gordo baje de peso solamente, sino que tiene que existir un nutricionista en ese lugar, además. Por eso necesitamos que el psicólogo trabaje siempre con un coach, trabaje con un médico, trabaje hasta con un neurólogo, trabaje con un fisiatra, trabaje con un nutricionista. No podemos trabajar solos, eso sería demasiado narcisístico. El psicólogo trabaja con funciones, ¿sí? No obstante, un psicólogo, a mi parecer, tiene que hacer deportes. Es, a mi parecer, no sé cuál será, si a uno se le ocurre decir algo, un médico tiene que hacer deportes. Si yo voy a bajar de peso, que ahora no me hace falta porque con esta pandemia, si bien como hago ejercicio en casa y estoy comiendo más un poco, pero más y mejor, la doble M, más y mejor, y voy a un médico gordo, no voy a sentirme por la estética, ese médico gordo, decir, ¿y este gordo cómo me va a hacer bajar de peso a mí? Pero el deporte sirve para esa idealización que yo tengo de mi cuerpo. Entonces, la necesidad es de trabajar en forma interdisciplinaria, aportando cada uno desde su rango, desde su estatus, desde su conocimiento. No podemos trabajar solos. Podríamos, pero a veces no es suficiente. Por eso hay tantas especializaciones. Cuando un psicólogo trabaja con las funciones cognitivas, entre otras, que son la percepción, la concentración, la atención, la voluntad y el aprendizaje. Pero debajo de todo eso está la estructura de personalidad. Y en ese caso ya empezamos a trabajar con otros valores, que son las actitudes que tenemos para con el deporte y las motivaciones. Y el trabajo de grupo. Pero para que haya un grupo tiene que haber un líder. Por lo tanto, todos estos son temas que vienen desde la función también psicoanalítica, porque tenemos que ver con nuestra interioridad, como la función de trabajo cognitivo, como la función, los psicólogos existencialistas, que le dan lugar al valor del deporte dentro de la existencia humana. Si a todo esto le sumamos las funciones, vemos que es necesario ser muy abierto para poder trabajar con deportistas, porque ese deportista es persona, y esa persona, si bien es deportista y tiene problemas emocionales, va a afectar al área del deporte. Ganar o perder no es lo mismo, ¿sí? Pero a veces, cuando uno pierde, gana en posibilidades. Como les dije, yo perdí al fútbol, que de todas maneras me sigo... sigo siendo de River porque vivía cerca de River, pero realmente, mayormente el fútbol me interesa, pero el fútbol de antes. Yo soy un tipo ya de muchos años, y el fútbol de antes era un fútbol digno. Lo de hoy es un comercio, es una política, son las barras bravas, es la economía, es el poder. Entonces ahí el deporte es cuando ya se degrada, cuando ya se desvaloriza, cuando ya pasa el deporte a partir a otra categoría. El deporte es sanidad y trabaja en el campo de lo psicosocial. Y al decir psicosocial, el deporte trabaja con la persona. Y la persona, como decimos, es persona humana y persona en el área de lo psicosocial. No podemos salir de esto, pues este es nuestro mundo. Y el deporte garantiza la salud, tanto física como psíquica. Pero el deporte puede estar degradado por otras razones. Ya las conocemos, las tenemos de forma bastante suficiente.
para darnos cuenta de esto. Cuando decimos qué es lo que me motiva a mí a ser deportista, o qué es lo que me motiva a mí a practicar un deporte, entra toda nuestra inteligencia, nuestra interlegere. ¿Qué quiero hacer con este deporte? Por ejemplo, inevitablemente el fútbol no requiere nada más que una pelota, ¿sí? Y 11 jugadores puede jugar solamente 2. Si para otros deportes que requieren otras estructuras, otros instrumentos. Pero el deporte, por eso se hace popular. Y por eso es escenografía pura. Pero ¿cuántas personas van a ver a un nadador? O no sé cuántas personas, por ejemplo, yo tengo en fútbol tengo a Tupi Zanetti como de referencia, que lo tengo a Neo Lanz, porque los veo nobles, ¿sí? Y Neo Lanz, nada, nada. Y hay poca gente que va a ver estos deportistas. O en taekwondo, por Es ejemplo. brillante, ¿eh? ¿Cómo? Neolance es impresionante. Cuando uno lo ve nadar es algo impresionante. Yo lo vi en vivo. Sí. Yo lo fui a ver a River. Impresionante. Lo fuiste a ver en un muy buen lugar. Bien, Sí. voy a esto. Esa cosa de pertenecer a uno o a otro. Si sos de Racing, te das cuenta, si sos de River o de Boca, también tiene que ver con cuestiones afectivas, familiares y comunitarias, ¿lo ven? Y con cuestiones de color, porque en el deporte no solamente hay admisión de color, si sos cinturón blanco, amarillo, verde, negro, EPA, el color ya indica, el color del deporte está digamos, ¿cómo se dice? Bastante asimilado incluso a la camiseta, ¿sí? Ver jugar al fútbol en camisetas rosas llama la atención, ¿sí? Pero sin embargo, nos llama la atención por un prejuicio. ¿Perdón? Habla un poquito más fuerte. De Gardel, Carlos, ¿se acuerdan? Que Hito contaba que en la radio se cruzaban. Salía Gardel de cantar y iba Hito, no sé, a hablar. Sí. Esto de Gardel, y que me encantaba escuchar tangos. Yo de eso no me acordaba nada. Se acordaban los chicos. Bueno, vamos a ver si estamos evocando algunas cosas. Gracias por Bueno, amor, te mando un besito. Okay, gracias. Espero que sigas bien, cuídate. Ok, gracias. A ver, después nos hablamos. Entonces, una cosa que decía, me hizo acordar en el fútbol una película del año 1945, si no me equivoco, de El hincha. ¿Se acuerdan? El hincha era un tipo llamado... ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Me escuchan ustedes? ¿Qué pasa? Sí. No sé, debe haber por ahí. El hincha me ponía en el equipo, en su barrio, ponía su corazón. Cuando hace poco, hace 2 años, tuve una cuestión vinculada al canal de TN. ¿Cuál es la diferencia entre el hincha y el fanático? El hincha pone el corazón, el hincha va... Después doblarlas y volver a guardar, ¿sabes? Y saben, estamos viendo tu sillón vacío y te estamos escuchando. Ahora te vemos. Te estamos, no sé, ahora te estamos escuchando y viendo a vos. Yo estoy viendo a vos. El hincha lo que hacía era poner la afectividad, porque lo que produce el deporte es, y me gustaría después, Adrián, que digas algo, ¿cuál es el placer del taekwondo? ¿Cuál es el placer del taekwondo? Yo te puedo decir el placer de correr, ¿sí? Es la libertad. Ahí está todo el cuerpo. O el placer de remar, que es lo que yo hacía cuando pertenecía a Teutonia en la zona del Tigre. El placer de remar, de sentir el viento en la cara, sentir que tu cuerpo está en condiciones con el agua y con el sol y con todo eso. Ahí es donde el deporte nos liga pura y exclusivamente con la naturaleza, ¿sí? Volviendo a esto, te voy a hacer una pregunta, Adrián. ¿Qué es lo que siente un karateca? ¿Cuál es el profundo sentimiento
Porque yo los veo a ustedes, disculpadme, los veo haciendo arte, así como cuando veo patín, ¿sí? Me parecen que son artistas. Yo creo que las artes marciales uno tendría que remitirse a por qué inicia la práctica de un arte marcial, o sea, por qué se hace la elección de la práctica de arte marcial. Y en general, si yo siempre tenía la costumbre cuando daba clase a alumnos que se iniciaban, de preguntar, y empecé a sacar mi propia estadística. La mayoría lo hacía por defensa personal, es decir, para aprender a hacer una defensa personal. Y yo creo que la forma que utilizaba para sostener al alumno era que cada día aprendiera algo nuevo respecto a esa necesidad que él tenía, que es aprender a defenderse y sentirse seguro. Es decir, yo creo que esencialmente el placer es empezar progresivamente a sentirse que la habilidad que está tomando hace que supere a cualquiera que se le acerque, es decir, no tenerle miedo a nadie. Esto es una realidad no tan cierta, obviamente, ¿no? Porque una vez a mí uno me decía, bueno, se acabaron los karatecas a partir de que se inventó el revólver o la pólvora. Y eso es cierto, obviamente, no, es una realidad. Pero de todos modos, no es lo mismo caminar por la calle sintiendo seguridad propia que sintiendo miedo. Es decir, esta es la realidad. Yo creo que por ahí pasa el placer. El placer pasa por la tranquilidad de tener una herramienta que le permite... ¿Cómo estás? Te escribo por Rosillo Acuña. Que le permite a uno estar con la tranquilidad de que tiene una herramienta que puede ser superadora en una situación de crisis. Y después está la faceta deportiva, es decir, el placer de participar en un evento en donde uno supere sus propios miedos. Es decir, en general nosotros cuando enseñamos taekwondo, por lo menos el taekwondo, hay dos taekwondos a nivel internacional. Uno que se dedica exclusivamente al aspecto deportivo, que es la WTF, que hace deporte olímpico, que es el que alguna vez ustedes habrán visto que un taekwondista llegó a las Olimpiadas y ganó. Y después está el taekwondo arte marcial. Ese taekwondo arte marcial tiene un pequeño porcentaje de deporte. Existe el deporte también. Y ese deporte tiene un objetivo, que es acercar el estrés a un alumno que si no está permanentemente en una situación ideal, dentro del gimnasio, protegido por el profesor, con reglas muy claras. El taekwondo deportivo, ese aspecto hace que uno se mezcle con gente que no conoce, que viene de otro país, que viene de otra provincia, y que no sabe cuáles son las reglas de juego que conoce esa persona. Entonces se da una situación muy parecida a la que podría darse en la calle. Y ese estrés, ese superar ese estrés y llegar a competir, es una actitud que genera mucho placer, podríamos decir. Ah, bien. Me interesa ese aporte, porque las personas que realizan deportes, si vos ves caminar a un karateca o a un rugby, te das cuenta, si conoces el tema, te das cuenta cómo camina un karateca, cómo camina un rugby, o cómo camina una persona que salta a caballo. ¿Lo ves? Es decir, que una persona que hace tenis. El cuerpo ahí es modificado por el deporte, ¿sí? Y me diste una idea. Pienso que en todos los deportes también hay una filosofía interna, ¿sabes? Se juega con una identidad filosófica. Y me parece que en las artes marciales hay mucha más filosofía que en otros deportes. Me da la impresión que hay un campo mental, ¿no? Por ejemplo, lo veo en Tai Chi, ¿sí? Cuando vos haces cualquier movimiento de los que se hacen en Tai Chi, que son movimientos completamente suaves, ¿sí? Y serenos, ese gesto externo se asimila y a su vez hay como una especie de movimiento interno entre el cuerpo, el espacio y la interioridad. El cuerpo está como en el medio,
Está el interior, el cuerpo y lo exterior. O sea que el cuerpo actúa como una especie de medio, de sostén de nuestra interioridad. Y nos proyectamos. Y me diste una idea para hacerte la pregunta, porque yo que tuve que ver con el ingreso, bastante al principio complicado, del fútbol de mujeres en nuestra universidad, que me decían, no, pero ¿cómo vas a meter a las mujeres jugando al fútbol? Sí, las primeras mujeres que iban a jugar al fútbol, claro, jugaban con la pelota en el aire, hasta que aprendieron a patear, después fueron las mejores, o no hay mejor mujer, justamente los chinos. Con esto el deporte nos permite hacer ligaciones internacionales, que las mujeres chinas juegan tan bien al fútbol, ¿sí?, como los hombres chinos que inventaron el ping-pong, juegan al ping-pong. Es decir, ahí estuvo el cuestión del prejuicio. Uy, juega también como un chino, es un prejuicio positivo. Juega también como una mujer china, o no. ¿O qué hacen las mujeres en el fútbol? ¿Sí? ¿O qué hace un hombre patinando artísticamente? Pero ven que ahí entra el prejuicio de género, temas que por suerte lo estamos habilitando y exponiéndonos a que el deporte no admite los prejuicios. Por supuesto que cierta musculatura del hombre lo habilita más que una mujer, porque es opinión personal. Yo prefiero el cuerpo de un hombre atlético que el cuerpo tan lleno de músculos de una mujer repleta de músculos. Quizás por una cuestión, digamos, de un prejuicio de género, yo no lo tengo, pero una mujer repleta de músculos me da la impresión que, bueno, está bien, es lo suyo, pero quizás no sea tan atrayente. Quizás porque hay una cuestión no solamente estética, sino cultural, ¿no? Pero también el deporte en sí no es prejuicioso. Los prejuiciosos somos nosotros. Y yo he visto mujeres jugando al fútbol, no voy a contar mucho la intimidad de esto, voy a decir que una vez jugando a una chica que era una ex alumna mía, jugando al fútbol en el campo universitario que tenemos en El Salvador, al cual muy pocos alumnos van, y tenemos un campo universitario buenísimo, fuimos a los primeros campeonatos. Y había una chica que, bueno, jugaba muy bien al fútbol, pero era muy pechugona, ¿sí? Y corría muchísimo, y corrían sus pechos con ella, obviamente, ¿sí? Y yo le gritaba, fulana, fulana, a cascada de pecho. Y escucho detrás que me dice, doctor Garzarelli, no dije de pecho, dije de otra manera. Obviamente, el lenguaje del fútbol es diferente al lenguaje académico, ¿sí? Pero doctor Garzarelli, no le da vergüenza, digo, no jodas. Y quien estaba atrás era Tobías, que era nuestro rector, ¿sí? O sea, ese tipo de cosas permite el deporte. El deporte permite facilidad, y la facilidad corporal, y un orden de felicidad que no se encuentra en otros lugares. Yo puedo estar feliz escuchando una sinfonía de Brahms, porque soy músico, ¿sí? Pero no comparo una cosa, voy juntando cosas. Y digo, el deporte permite también otras cosas. Permite que la gente tenga fiestas, permite que la gente tenga música, aunque las músicas del deporte realmente no son demasiado, las letras deportistas no son demasiado académicas, no siempre tienen que ver con una parte del cuerpo, que te hago esto, que te rompo esto, bueno, es decir, básicamente porque hay una agresividad constitucional en el deporte, que es característica del deporte en sí, que todavía no le pude encontrar nombre a la agresividad constitutiva del deporte en sí. Pues hay que tener una suerte de fortaleza dinámica, una agresión connatural que es innata en el hombre, para pegarle un buen raquetazo, ¿sí? Que va acompañado de una inspiración, de un golpe, de todo un cuerpo fuerte y de una cuestión unidireccional, que es, le voy a pegar a la pelota donde el otro no puede agarrar. Fíjense, ahí aparece la cuestión de la percepción y de la concentración. Pero, en realidad, cualquier actividad deportiva va a producir fiesta, ¿sí? Celebración. Va a producir entonces a cada una de las personas, asistentes a una competencia, va a producir dos sentimientos polares. Uno es la envidia. ¡Ay, este tipo! No podemos ser envidiosos. Si uno ve que alguien está ganando, bueno, depende de quién gane, pero si está ganando, la idea es una idea de justicia, que gane, como dicen,
lo de Racing, que gane el más mejor, que gane el mejor, y tenemos que satisfacernos y admirar y respetar a ese que lo hace tan bien. Escuché una voz. ¿Alguien quiere decir algo? Alejandra, ¿haces algún tipo de deporte? Yo corro, yo soy de Tandil y corro en las sierras. Uy, hermosísima. La Sierra de Tandil son hermosas. Y Sierra de la Ventana es maravilloso. Sí, sierra. Sí, qué suerte que tenés montañas. Mi familia era de Neuquén, y el resto de mi familia son vascos, yo un apellido italiano, son vascos, y soy de montaña. Y a mí lo que me encanta es la montaña. ¿Sí? Sí, a mí me fascina la montaña o la sierra o lo que sea más chica, pero igualmente es un placer. ¿Viste? Cuando subís, te das cuenta, vas sintiendo con que sos otra, ¿eh? Sos otra. Y si sabés esquiar, la idea es maravillosa. Y bueno, esquiar es medio caro, pero Sí. caminar a la montaña, Es maravilloso. qué suerte que vivís en esa zona. Sí. ¿Sí? Bien. Hay una... Jorge, Sí, ahí en el chat te estaban haciendo una pregunta, que te la leo por las dudas que no lo hubieses visto, de Isa, que te preguntaba. a Te ver. preguntaba en el chat, Isa, si vos podés caracterizar los deportes según los distintos elementos de la naturaleza, y te preguntaba también si se han hecho paralelismos con el tipo de personalidad. Isa, ¿dónde estás? Isabel. Mirá, esto está en estudio. Sí, mira, si yo tengo afán, el deporte siempre que permite, ¿sabes qué es? Gracias por tu pregunta, pues me habilita para decirte algo. Si yo tengo necesidad de libertad, evidentemente voy a elegir un tipo de deporte en donde mi cuerpo esté todo en movimiento. ¿Sí? Voy a elegir generalmente correr, aunque todos tenemos afán de libertad, sobre todo en este momento. Si vi este pie, porque hacer deportes en este momento, dentro de todo, permite una reunificación de nuestra mente que está bastante disociada y paranoide. ¿Ves? El deporte te permite una constitutividad, ¿sabes? Por ejemplo, a mí me encanta el agua, quizás porque soy de Piscis, yo que sé, es una asociación, pero me encanta andar a caballo. ¿Por qué? Porque mis vacaciones fueran en Neuquén o eran en Córdoba. Entonces lo que había había caballo, ¿lo ves? Entonces hacía deportes con lo que había. Pero también iba a las montañas, a los cerros, está bien, íbamos a matar víboras, o sea que bueno, cosas de chico. Pero, o sea que depende del medio geográfico, también influye sobre tu corporalidad y en el deporte. No sé si se han hecho muchos paralelismos, pero sé que tiene que ver con la estructura psíquica. El deporte permite libertad, y hay deportes que son más libres que otros. El correr es el que más permite libertad, porque es sin instrumentos. El instrumento es tu propio cuerpo. Por supuesto que después, los vascos, ya que vos, Isabel, entendés vasco, los vascos juegan con la pelota vasca, y después, más refinadamente, los ingleses con una raqueta. Sí, pero es decir, me parece admitir que el principal instrumento del deporte es el propio cuerpo, pero después, por ciertas construcciones del deporte, necesitamos otros instrumentos. Pero hay deportes que nacen de la defensa, por ejemplo, la esgrima. Nadie practica esgrima en este momento, pero hay en una elite en Argentina y son buenos esgrimistas, casi tan buenos como los ingleses, y los franceses, que son los mejores esgrimistas, que requieren de la esgrima, pero requieren de una cuestión estética, ¿sabes? Y de una cuestión ética. Basta el touché para decir te perdono la vida. ¿Lo ves? Entonces hay una cuestión realmente totalmente ética en esa parte del deporte. Sí, está considerada, depende de lo que pude hacer en la niñez, es para lo que estoy más habilitado. Pero el cuerpo está habilitado a todos los deportes, inclusive me permitible decir que hasta la gente con capacidades disminuidas hacen deporte. Tengo una larga lista, si querés después te la mando, de los deportes con la cual tuve un despelote en San Juan,
en la Universidad Católica San Juan, que me peleé con Gioja, a mí me importan 3 cuerpos, soy un gobernador, cuando le dije que el deporte no puede ser inclusivo, porque inclusivo viene de includere, include significa en latín encarcelado, todo lo contrario. Le dije, no, tiene que ser integrativo, ¿entendés? Tenemos que estar todos integrados. Por eso es mucho más lindo, depende, Alejandra tiene sus sierras y montañas, que suerte, ¿sí? Y tiene un clima hermosísimo, porque Tandil tiene un clima hermosísimo. No es el clima de Buenos Aires, donde estamos desesperados, ir a Palermo a ver si nuestros amados árboles nos permiten respirar mejor. Bien. Hay un paralelismo, hay gente que le gusta mucho más los deportes introvertidos, otros extrovertidos. Deportes de aire, hay gente que le gusta volar, hacer paracaidismo. Yo nunca lo hice. No sé si me animaría a hacerlo ahora. A mi edad ya creo que hay ciertos deportes que tienen que ver con deporte y edad. Hay deportes que son para cierta edad y deportes para otra edad también, ¿sí? Y deportes para personas normalmente sanos, deportes que se exceden en peso, o deportes para flacos que aumentar de peso. O sea, tiene que ver con que nosotros llamamos el esquema corporal, con que yo cómo quiero sentir yo mi cuerpo, ¿entendés? ¿Cómo quiero sentir mi cuerpo? ¿Cómo sentir mi cuerpo para el otro? ¿Cómo quiero sentir mi cuerpo habilitado? En ese sentido, es en el sentido del inglés, estar habilitado, como decía Adrián recién, estar habilitado para caminar más seguro en una ciudad completamente insegura. ¿Lo ves? Entonces, el deportista va generalmente mucho más seguro que la persona que no hace deporte. Porque conoce o raja, como yo rajaría, me agarran 4 chicos más morenos que yo, voy a correr, no voy a ponerme a decir chicos que quieren la producción, me van a agarrar entre 4, ¿sí? Que es la forma cobarde. El deportista no es cobarde, porque se enfrenta a su propia autocompetencia. Lo tengo que saber. Si contra 4 no puedo, por más que sepa karate o sepa correr, voy a correr mucho, ¿lo ven? Y no es cobardía, es defensa. Por eso la estructura de valores de los cuales vos sos una notable sostén en nuestra universidad, ¿sí? Los valores son innatos en los deportes. Un deportista siempre va a tener valores. Siempre va a ser un tipo justo, un tipo sano, un tipo equilibrado. Habrá la decadencia del deportista, ¿sí? Esto es para otras, pero depende de qué te haya motivado a vos a hacer tal o cual deporte. Y ahí sí metemos un poquito tenés razón, valores de la vitalidad, ¿sí? La vida se expresa en valores, y los valores se expresan en nuestra existencia. De esto sabemos, algunos sabemos, otros no se dan cuenta, y otros lamentablemente lo ignoran. Me disculpo un segundito. Tengo que esperar un segundito. Hola. Hola. Ok. Pará, me dejo colgar. ¿Sabéis qué? Tu pregunta es muy amplia, porque es la idea del deporte y los valores. Me permitiste entonces esto, decirte que sí hay una agresividad innata del ser humano, si no yo no podría hacer esto, por ejemplo. Entonces, no podría hacer esto. Se van innatural que tiene que ver con el metabolismo, pero estos van a estar los médicos metiéndose en esto, endorfinas, porfinas, todo ese asunto, esos chinchullos que se metan los médicos. Es lindo que si vos conozcas más, pero a cada cual su campo. Pero hay un hecho, que hay deportes que son agresivos, ¿sí? Por ejemplo, el boxeo es un deporte agresivo, en donde realmente las leyes y los valores son otros. ¿Lo ven? Y es un deporte de estatus de una clase media, pero es casi obvio. Tienen que pelearse, tienen que defender su vida. Entonces vemos eso. Pero el público es más tranquilo. ¿eh? El público de fútbol es mucho más tranquilo que de pronto el público de una cancha de fútbol. Lógico, sí, está bien. Cuando he ido al Luna Park a ver boxeo, he ido con mi nene de 2, 3 años y lo más tranquila, o sea. Así que es un público diferenciado. Porque claro, los que se boxean ahí, Caro, son 2.
pero son dos. Entonces tenés 50% y 50%. Pero en la cancha de fútbol son miles, y vos sabés que la masa se maneja emocionalmente. Es la misma emoción de un gol. El gol esperado, cuando se cumple, toda la cancha refunfuña y la otra cancha grita el gol. Porque lo que permite estos deportes, el deporte es una catarsis, es una descarga tanto emocional como afectiva. Bien, volviendo a esto, la mayor agresión que existe es el de la violencia institucionalizada, que ya la sabemos, que son las guerras, ¿sí? Hay una película, no me acuerdo ver el nombre ahora, después te las puedo pasar, en las cuales, en vez de dos países en guerra, en vez de hacer la guerra, rollerball, hacían pelearse un corredor de un país contra el otro, un equipo, rollerball, y así se disolvió la guerra. O sea que en ese sentido, si el deporte lo utilizamos para disolver angustias, también sirve. Y voy a otro tema. En los deportes también hay acciones agresivas que transgreden normas sociales. Y es claro, porque son parte de la norma de ese deporte. Y ahí viene también la tradición social. Y la mayor tradición social se da cuando el deporte es de masa, cuando el deporte no es un deporte de élite. El público, la presión del público del fútbol es diferente a la presión del público del tenis, por ejemplo. En el tenis hay mucho más respeto, depende también del público. Pero el primero es menos, es un élite, el deporte tiene otra trayectoria y otra filosofía. En vez del fútbol es casi son 11 contra 11. En vez del tenis 1 contra 1. Y en el tenis hay mucho respeto por el que perdió. Porque el que perdió, ¿sabés? Pero el que perdió puede estar ganando en otra oportunidad. Lo que permite el deporte son oportunidades de manifestar quiénes somos nosotros, ¿sí? Por ejemplo, Alejandra, cuando habló de Tandil, se le iluminó la cara, ¿sí? Hay también acciones poco visibles, pero por supuesto, sí, hay acciones, pero lo que pasa es que el deporte permite la descarga, ¿sabes? Y de acuerdo al deporte, vemos un poco el tipo de estructura de personalidad, en el orden de lo psicosocial. ¿Sí? Bien, hay alguien allá que tiene, no sé, árboles. Isa, que estás con anteojos y agua colorado. Sí, presentate. ¿Quién sos? Habilitate el micrófono. Micrófono. Dale, ahora No. sí. No tengo anteojos. No. Es otra Isa. Es otra Isa. Vos sos, sí, otra Isa. Vos, sí. Yo, Dale. bueno, soy Isabel también, pero puse Isa ahí. No sé sí, qué quiere que te diga. Soy estudiante de radiología. Hola, profe. La mía. La Carolina, ok. Bien, ¿por qué hacer radiología? Espera, es importantísimo. ¿Perdón? ¿Se te escucha? ¿Para qué sirve la radiología? Fíjate. ¿Para qué sirve la radiología del deporte? Es una pregunta cosa. Se te escucha muy bajito. No sé si en mi compu o al habilitar. ¿Para qué sirve la radiología, me preguntaste? En el deporte. En el deporte. ¿Para qué sirve Sí. la radiología en el deporte? Una pregunta. Y sirve para confirmar las lesiones que uno tiene, que ya sea fracturados o golpes, ya sea de, músculos, tendones, huesos, para confirmar algunas lesiones que alguna persona tiene Claro. al hacer el deporte. Es demasiado importante que haya radiólogos, kinesiólogos, médicos, nutricionistas. El deporte, te das cuenta que es un aglutinante de las profesiones corporales. ¿Me escuchaste? El deporte es un aglutinante de las profesiones corporales. Por eso el psicólogo tiene que trabajar con ustedes, porque hay gente que, por ejemplo, tiende por estructura de personalidad a lesionarse. Esto lo vemos en los grandes líderes.
tenés a lesionarse. Y es un problema de no aceptar la derrota. Entonces me lesiono porque estoy, por supuesto que en el fútbol hay mentiras grandes. Lean ¿cómo se llama? Un cuento de Fontana Rosa que se llama El árbol y el viejo. El árbol y el viejo de Fontana Rosa, y van a ver por qué el fútbol, ¿sí?, es un teatro, es una danza, es un arte, está hecho, y esto tiene también que ver con el deporte. El deporte favorece el humor, y ahí Carolina te va a comentar bastante de cómo las endorfinas, las dopaminas, cómo funciona todo eso, porque cuando vos estás feliz con el deporte, evidentemente todas esas aminas que hay después pasan a formar parte de la felicidad. ¿Qué, Carolina? Claro, liberas todo lo que es serotoninas, dopaminas y demás. O sea, todos los neurotransmisores que favorecen el sentirse bien. Bien. Nosotros los psicólogos lo llamaríamos... ahora voy a tu pregunta. Sí, hay gente que siente culpas cuando pierde, pero esos son los superyoicos, ¿entendés? Los superyoicos nosotros llamamos al superyo un reservorio psicológico, conjunto de normas y morales que tenemos que ganar, son verbos, pero eso es cuando el deporte es muy profesional, ¿sí? Y culpa por dejar de practicar también. Bueno, a veces dejar de practicar también sentimos culpa porque evidentemente es la parte benévola de nuestro superyo. Es el conjunto de normas y reglas que condicionan nuestra vida, ¿sí? Es verdad que de ahí se lesiona, ¿sí? La lesión finalmente viene por culpa, por no poder cumplir con la cantidad de exigencias que tiene tal o cual deportista. Eso le pasaba continuamente a Gaudio. El entrenamiento. El sobreentrenamiento. O no la preparación adecuada previa a iniciar el entrenamiento. Exacto, ahí es cuando en el sobreentrenamiento tiene que trabajar el psicólogo, porque muchas veces el coach, o son presiones sociales que hay, trabajan demasiado negativamente sobre nuestra mente, y ahí es cuando no podemos nosotros habilitarnos, ¿sí? O la voluntad de querer dejar un deporte por otra opción de su vida. Bueno, eso sería una resiliencia. A veces hay un deporte hay que dejar un deporte por hacer otro deporte en donde podamos seguir satisfaciendo lo que los psicólogos llamamos el principio del placer-displacer. Hay un principio de realidad que es la realidad que nos toca vivir, que es, en este momento es una realidad angustiosa, y otro que es el principio del placer, que se da cuando el cuerpo aflojó y cumplió, y si hayas perdido o ganado, has jugado, porque el deporte tiene esa característica de humor, el poder jugar, ¿sabes? Pero cuando el deporte es demasiado prepotente, cuando estás demasiado exigido por la norma, ahí es donde, ¿sabes?, empezamos a fallar. El deporte en principio nace como juego. Por supuesto que el deporte nace, como dijimos antes, por leyes de sobrevivencia. Pero cuando uno sobrevive también, ante una situación violenta, sentís cierto placer. Pero durante la violencia del otro, la seguís sintiendo todavía sobre vos. Por eso, digamos, voy al taekwondo porque Adrián está muy interesado en este tema. Sí, es verdad. Isabel, una cosa es el juego y otra cosa es el deporte. Yo hace mucho tiempo, ahora recuerdo un trabajo que hice, que nunca lo publiqué, no sé por qué, que cuando uno de chico juega, puede hacer bien deportes, y aquel que jugó bien y puso a hacer bien deportes puede tener buenas actividades laborales o profesionales. Por eso es importante que generalmente todos los que estamos trabajando con la mente, sepamos que la cabeza está arriba, pero además tenemos piernas, rodillas, cola, pecho, estómago, que integremos, te das cuenta, nuestra mente a nuestro cuerpo. En ese famoso dicho de mens sana, incorpore sano. Y yo daría la vuelta. En un cuerpo sano hay una mente sana. ¿Sí? Por ejemplo,
Si nos duele la cabeza, puede ser por la presión social, porque nos llegó la cuenta de la luz, puede ser una presión institucional, puede ser porque cayó la suegra, yo qué sé. Puede ser porque tenemos un problema en el hígado, que el hígado produce emociones de tristeza y de depresión, ¿sí? Y las emociones, el sentimiento fuerte, lo produce el corazón. Por eso el corazón salta de alegría cuando nos encontramos con la persona amada, o salta de terror cuando nos encontramos con alguien que detestamos. O sea, nuestro cuerpo habla, dice y tiene un lenguaje. Y el deportista utiliza su cuerpo como lenguaje. Pero no solamente para sí, sino también para el otro. Por eso el deporte siempre es comunitario. Y todos los deportistas en general, o casi todos, salvo excepciones muy honrosas hasta el año 78 en fútbol, y después muy deshonrosas, ya saben a quién me refiero, que da pena que un semejante deportista haya caído en lo que cayó. Porque, sí, ok, gracias, hasta luego. Porque un líder, es otra forma, un líder es un paradigma, ¿sí? Un líder en el deporte es un paradigma, es un ejemplo de buena voluntad, de transparencia, de lealtad, de nobleza, de justicia. En ese sentido, el deportista sirve como modelo, cuando sirve como modelo. Bien. Yo creo que estoy medio sobre la hora, ¿sí? Pero en tal caso, como esto es una charla muy informal y me fui por varios temas, les aclaro que yo soy de irme por los árboles. El chico me encantaba subirme a los árboles, me encantaba, ¿sí? Y desde ahí hacer ciertas cosas en comunidad de la onda, ¿eh? Y en la zona donde yo vivía había muchos árboles y entonces éramos 3 los que vivíamos arriba de los árboles y de ahí éramos el peligro de las viejas que iban al almacén, digamos, vivían cosas así. Pero de todas maneras yo no sé tirar, no me gusta. Los que tienen comunicación con vos, si se meten en mi página, hay un libro ordenadito de psicología del deporte, donde hay temas como estatus, grupo, liderazgo, motivación, actitudes, training, ¿sí? La página es las 3 Ws, Jorge, y escríbame, ahí está mi mail y todo, escríbame con las preguntas que quieran, yo las respondo. Jorge Garzarelli, con G, Z y doble L, .com.ar. Y van a ver el libro, ahí van a ver mi mail también, el libro, en donde ahí van muchas cosas más que las que esta mera charla expositiva. Lo confirmamos, www.jorgegarzarelli.com.ar, con G, Z y doble L, .com.ar. Ahí, o si no, mi mail es P de padre, S de Sara, I de Inés, Q de kilo, U de Úrsula, de Inés, y S de Sara, se lo reitero, psiquis 42 arroba, dije arroba porque no sé de dónde es, Isabel, ¿de dónde sos? Soy de Paraguay, pero vivo acá en Caballito. Ah, soy de Paraguay, vivo en Caballito. Se entendió, lo traduzco porque los paraguayos hablan de esta manera, ¿sí? Bien, que dice Caballito. ¿Sabes por qué se llama Caballito? Ese barrio. No lo sé. Bien, había una posada, había una ruta que iba para la zona oeste y había una posada que tenía arriba una veleta para el viento que tenía un caballito. Entonces en la posada después hubo un pequeño hotel y ahí alrededor de Caballito, que es el centro de la ciudad de Buenos Aires, se llama Caballito por esa posada, por esa ruta. Sobre Cachimacho, sé que el indio
el indio se llamaba, el apellido era Cachimayo, por eso se llama la calle Cachimayo. Eso es lo que es el otro, no sabía, gracias. Sí, no, yo aprendí lo tuyo. Entonces, yo me preguntaba, ¿por qué se llama la calle Cachimayo? Bueno, la avenida Santa Fe, que estaba en la zona, más o menos yo estoy cerca de, se llama Avenida Santa Fe porque se iba desde la zona sur y se agarraba esa avenida, iba para la provincia de Santa Fe, que es una provincia muy importante, cercana a nosotros, la provincia de Santa Fe. O sea, pues, es interesante saber entonces el origen de los nombres también, ¿sí? Por ejemplo, tu profesora se llama Bortolazo, Caroline Bortolazo, porque es norteamericana. Nada que ver. Se llama Caputo, espero que no, que sos algo de Caputo no. Bien, te salvaste. Caputo. ¿Y sabés lo que significa puto en el idioma itálico antiguo, que era etrusco? Muchacho. Puto es muchacho. ¿Sí? ¿Sabías? Y vos, en la imagen de la Virgen María, de la Inmaculada Concepción, hay unos angelitos con alitas y caritas que se llaman putini, o sea, muchachitos. Pero es importante el origen de nuestros apellidos. También, como es importante el origen de los deportes, que ahí ustedes lo van a ver en el libro. En el libro se van a encontrar, lo van a encontrar mucho más organizado todo esto que esta invitación que me hizo Caroline Bortolazo, a quien te agradezco muchísimo esta participación, y también a Jaime y a Fabián Martínez, que está por ahí, ¿ok? Y a Juan Manuel, que me enseñó a usar el Zoom, porque como soy bastante viejito, yo utilizo el teléfono, el email, pero el Zoom no. Bueno, chicos, muchísima suerte en sus vidas, escríbanme lo que quieran y yo les contesto. El email me parece que quedó, porque psiquis es con P antes. Es P de Paraguay, P de Paraguay, espérame, P de Paraguay, sí. S de Sara, sí. I de Inés, sí. I de Candil, ¿sí? Q de kilo. De queso. Q de queso. Q de queso. Con el cual hacen la sopa paraguaya, que es muy rica. ¿Sí? Bien. Sí, con el queso Mar del Plata. Queso Mar del Plata. U, después I de Inés y S de Sara. Psiquis. Sí, 42. 42 arroba gmail.com. 42 sí. gmail.com. Bueno. Igual está en su página. Y ahí sí, en mi página está todo, sí. Bueno, chicos, gracias. Un buen fin de semana. Gracias por la presentación, doctor. Excelente. No tiene por qué, doctora. Gracias, Jorge. Muy bueno, gracias. Gracias, arriba. Bueno, espero que les haya servido. Y bueno, gracias por la presencia. Sí, gracias. Gracias, Carolina. Okay. Gracias. Bueno, ahí María P dejó a todos, ¿sí? Ok, lo mismo. Chicos, hasta pronto. Bueno, hasta luego. Hasta luego.